Entonces vamos a ir ahí con la primera ecuación. Y bien, en este caso pues vamos a establecer la siguiente estrategia, ¿sí? Ya en álgebra nosotros vimos que para sumar en álgebra solo se pueden sumar los términos semejantes. Acá nuestros términos semejantes se establecen en dos grupos: las variables y los coeficientes, o las variables y los valores, ¿sí? Que los valores son los que no tienen letra. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es de que vamos a establecer un lado de variables y un lado de valores. Es decir, que vamos a decir de que el lado de las variables debe de ser igual al lado de los valores. Bueno, ¿y cómo voy a hacer para que en uno de los lados me queden solo las variables y en el otro lado solo los valores? Bueno, primero voy a identificar. En esta ecuación mis variables son 2x y 3x. Entonces, como estas, si ustedes observan, ya están en el lado de las variables. Cuando ese número ya esté en el lado que le corresponda, solamente se va a copiar, como va a ser este caso. Entonces ahí copio 2x más 3x. Bueno, ahora, igual, ya no tengo más variables, por eso ahí coloqué el igual de una vez. Ahora, ¿quiénes son mis valores? Son el 65 y el 5. Ahora, si se dan cuenta, el lado de los valores está después del igual, y después del igual solo está el valor 65. Eso quiere decir entonces que acá el 65 solamente lo voy a copiar porque ese ya está en el lado que le corresponde. Ahora, ¿qué pasa con ese número 5 que no está en el lado de los valores? Está en el lado de las variables al principio. Entonces, lo que sucede es de que lo voy a cambiar. Y nosotros la semana pasada estuvimos trabajando ahí con operaciones inversas, ¿verdad? Entonces, se recordarán de que añadíamos la operación inversa, de tal manera de que en el primer lado se iba a eliminar ese número y nos iba a quedar en el segundo con la operación inversa. Entonces, así lo vamos a hacer, miren. Cambio ese número hacia el otro lado y le voy a cambiar su signo, ¿sí? Aquí está haciendo una suma. Entonces acá lo dejo como negativo. Entonces ahí tenemos, miren, entonces ahora vamos a resolver. Una vez que ya dejamos clasificados entonces las variables y los valores, entonces operamos en cada uno de los lados. Entonces decimos acá 2 más 3, 5x, y en el otro lado 65 menos 5, 60. Y ahora si se dan cuenta acá, ¿sí? Estas ecuaciones son de dos pasos, digámoslo así. En el primero es en donde se despejan sumas y restas. Y en el último, normalmente siempre nos va a quedar para despejar una multiplicación. Estas son como las ecuaciones que vimos el día viernes. Que entonces, como está multiplicando, entonces vamos a dividir ambos lados entre ese número que acompaña a la variable, que en este caso es el 5. ¿Esto qué va a hacer? Que se elimine ahí el 5 y solo nos quede la variable. Y en el otro lado hacemos la operación. 60 dividido 5. 12. 12. Y esa es la respuesta. X igual a 12. Muy bien. Voy con la otra ecuación. La voy a colocar aquí a la par. Dice, y menos 3y menos 6 igual a 28. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con esta? ¿Sí? La misma estrategia. Las variables antes del igual, los valores después del igual. ¿Quiénes son variables acá? Son y menos 3y. Esas son mis variables. La pregunta es, ¿ya están en el lado de las variables o hay necesidad de cambiarlas de lado?
Sí están Ya del lado de está. la... Ya están. Entonces, como sí están, solamente se copian, ¿sí? A esta Y que no tiene número, recuerden de que le vamos a colocar 1, ¿verdad? Y ahí menos 3Y. Bueno, ahí el igual. Ahora mis valores son el menos 28. 6 y el 28. El 28 ya está, ese se copia. Ahora, el menos 6 se debe de cambiar. Y le cambio la operación. Aquí está haciendo una resta, entonces acá una suma. Ahora opero en ambos lados. Entonces ahí signos diferentes se restan. 3 menos 1 es 2. Y. Ahí tenemos ahí. Sí, entonces ahí tenemos menos 2Y. Y 28 más 6 es 34. muy bien. Ahora divido entonces ambos lados entre menos 2. Se elimina ahí el menos 2, miren. Y nos queda que entonces la variable es 34 dividido 2, 17. Como los signos ahí son diferentes, pues ese 17 nos va a quedar negativo y entonces esa es la solución de esa ecuación. Voy con la siguiente ecuación. Profe, disculpe, ¿por qué hizo en la menor para el día 17? Porque miren, el 34 es positivo, ¿sí? Y el 2 es negativo. Aquí definitivamente hay una división. Entonces decimos 34 dividido 2. Eso es 17. Y la regla de la multiplicación para los signos dice que cuando los signos son iguales, el resultado es positivo. Pero cuando los signos son diferentes, el resultado es negativo. Negativo. Muy bien. Entonces ahí estamos, chicos, con esa ecuación. Vamos con la siguiente. Dice esta 4x más 6 igual a menos x menos 14. Bueno, las variables son 4x y menos x. Miren, ahora 4x sí está en el lado de las variables, pero x no está. Entonces a esta le vamos a tener que cambiar de lado. Entonces la cambiamos de operación. Aquí está restando, entonces ahora la colocamos como una suma. Ahora, mis valores son el 6 y el 14. El 14 está en el lado de los valores, entonces se copia. Pero el 6 no está, lo debo de cambiar, al igual que la X, ¿sí? Entonces, el 6 lo escribo ahí en el otro lado y le cambio la operación. Aquí está sumando, entonces ahora la coloco con una resta. Y ahora opero en Una ambos pregunta. lados. Sí, díganme. Nada, solo era eso que le pusiera el 1 a la X. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el número 1, entonces ahí hay una suma, 4 más 1 es 5, x igual, y tenemos acá, signos iguales se suman, entonces 14 más 6, esto es 20. Tenemos ahí menos 20. Y divido ambos lados entre la variable que es 5. Ahí se elimina, entonces nos queda x igual, y 20 dividido 5 es 4. 4. Bien, como igual, los signos son diferentes, entonces aquí nos queda negativo, menos 4.
¿Vamos comprendiendo cómo resolver las ecuaciones de este tipo? Sí, profe. Sí. Vamos a ir ahí con la cuarta ecuación. Esta dice de la siguiente manera. Menos 6x más 8 igual a 2x más 64. Bueno, entonces, variables son menos 6x y 2x. Entonces, menos 6x ya están al lado de las variables, entonces solamente lo copio, pero 2x lo voy a tener que cambiar de lado. Entonces, ahí está haciendo una suma, entonces aquí lo voy a dejar con una resta, menos 2x igual. Ahora, mis valores son el 8 y el 64. El 64 ya está en el lado de los valores, entonces solamente lo copio. Ahora el 8 lo debo de cambiar de lado. Entonces lo cambio de lado y también le cambio la operación. Menos 8. Ahora resuelvo ahí. Signos iguales, se suma. 6 más 2 es 8. X. Y es como se copia el signo del mayor, entonces menos 8. En el otro lado tenemos ahí una resta. 64 menos 8 es 56. Y ahora divido ambos lados entre ese número que acompaña a la variable, que es menos 8. Entonces se elimina ahí y nos queda que x es igual a 56 dividido 8. 7. Muy bien. Igual, miren, como los signos son diferentes, entonces ahí nos queda negativo, menos 7. Y ahí está la respuesta. No sé si hay alguna duda aquí hasta este momento. No, profe. Profe, Sí. disculpe una pregunta, ¿por qué puso menos 8 ¿Dónde? en menos 8x abajo de menos? ¿Acá? Sí, Bueno, ahí primero porque tenemos menos 6 y menos 2, ¿verdad? Cuando los números ya aprendemos que cuando los números son iguales, cuando los signos son iguales, se suman. Entonces 6 más 2 nos da 8. Ahí está primero el 8. Ahora, en cuestión al signo, para la suma y la resta, la regla de los signos nos dice que se copia el signo del mayor, ¿sí? Entonces aquí el mayor es el 6 y el signo que tiene es menos. Entonces, no debemos de confundir la regla de signos de la suma y de la resta con la de multiplicación y división, ¿sí? Porque la multiplicación y división, como les expliqué en el anterior, los signos iguales nos dan positivo, los signos diferentes nos dan negativo, pero en la suma no. En la suma y en la resta se copia el signo del mayor, ¿verdad? Eso es lo que debemos de aprender a diferenciar también. Les voy a borrar ahí en las ecuaciones anteriores. Yo espero que ya las hubieran copiado. Y ahora, la siguiente ecuación que vamos a observar acá, esta es una ecuación que lleva, por decirlo así, 3 pasos. Y ahora voy a entender por qué lleva 3 pasos. Entonces, esta ecuación dice de la siguiente manera. 4, entre paréntesis está 8 menos 4n igual, y aquí en el otro lado tenemos ahí 2, entre paréntesis, n menos 40, cierre paréntesis, y más 4. Bueno, hasta este momento pues ya aprendimos que debemos de clasificar los valores y las variables, ¿verdad? Las variables en un lado, los valores en otro lado. Pero ¿qué pasa acá? ¿Sí? La cuestión es de que no puedo clasificar si hay signos de agrupación. Y eso es lo que hay acá. Aquí hay signos de agrupación. Entonces, cuando tenga signos de agrupación, primero debo de eliminarlos. ¿Cómo lo voy a eliminar? Debo de multiplicar el número que tenemos ahí afuera por cada uno de los términos que estén dentro del paréntesis. Entonces digo ahí en el primer lado. 4 por 8, 32.
menos 4 por 4, 16. N. Igual. Ahora, en el otro lado lo mismo. Miren, ahí el 2 lo multiplico por ambos términos. Entonces, 2 por n y 2 por 40. 2 por n es 2n. Menos 2 por 40, 80. Ahora, ese 2 no se va a multiplicar con este 4 que está acá. ¿Pero por qué no se va a multiplicar por ese 4? Porque no está dentro del paréntesis. Correcto, porque no está dentro del paréntesis. Entonces, como no está dentro del paréntesis, solo lo copio. Bueno, ahora esta ecuación que nos queda aquí ya es como las anteriores, ¿sí? Entonces ahora las variables en un lado, los valores en el otro. Ese es el paso adicional cuando tenemos signo de rotación. Primero eliminarlo y después ya clasificamos. Entonces, mis variables aquí son menos 16 y 2. Menos 16 ya está en el lado que le corresponde, entonces solamente copio. Menos 16n. Y el 2 no está. Este 2 es positivo. Entonces acá nos va a quedar negativo. Ahora, los valores aquí son 32 menos 80 y 4. Los primeros acá, el 80 y el 4 ya están en el segundo lado, entonces estos solo los copio. Menos 80 y más 4. Ahora, el 32 lo debo de cambiar de lado. Lo cambio de lado y me queda entonces menos 32. Ahora debo de operar en cada uno de los lados. Acá tenemos una suma, los signos son iguales. 16 más 2 es 18. Tenemos 18n y si copia el signo del mayor, menos 18. Igual. Ahora, acá en el otro lado, ¿cuál es el resultado de esa operación? Aquí podemos optar por operar en parejas, ¿verdad? Entonces, el 80 y el 4 tienen signos diferentes, entonces se resta. 80 menos 4 es 76. Como se copia el signo del mayor, entonces nos quedaría menos 76. Y ahí copiaría menos 32. Ahora el 76 y el 32 tienen signos iguales, entonces estos se tienen que sumar. 76 más 32, entonces es 108. Y este es negativo. Entonces aquí coloco menos 108. Ahora divido ambos lados entre menos 18. Entonces ahí se elimina el menos 18 y nos queda n igual. 108 dividido 18. 6. 6. Y miren, ahí sí los signos son iguales. Entonces ese 6 nos queda 2. Vamos a ir positivo 6. Bueno, no sé si hay alguna duda ahí respecto a las 5 ecuaciones que resolvimos. Oh, profe. No, No, profe. no, profe. Y quedó claro, a mí me gustaría que